release de Drupal. A ver, vamos a ver. Adelante, adelante. Acá está, miren. Los releases de Drupal, como les decía, este es un software para la parte de web, pasan por lo siguiente. Miren, acá tenemos la versión de Drupal a 10.2.6, ¿no? Acá tenemos la versión mayor, que está en la versión 10. De hecho, este tiene muy buenas actualizaciones actualmente. ¿Alguien de ustedes alguna vez vio Drupal? ¿No? Es un software bastante... ¿Han visto WordPress alguna vez? ¿Sí? Este es un WordPress con muchas más vitaminas, ¿no? ¿Ya? Claro que este por detrás actualmente está trabajando con un framework de PHP que es Symfony, ¿no? Entonces es mucho más robusto. Para la construcción de sistemas como tal de información es muy bueno y tiene todo como que implementado y espera que ustedes lo utilicen para implementar. Pero bien, esta es otra historia. Vámonos a la parte estable. Miren, la parte estable de Drupal está en la versión 10. La versión mayor, que es la 10, la menor es la 2. Adelante, adelante. Y cambios menores que tenga está en la 6. Miren, Drupal lo está manejando así, ¿no? En el X y el Z. Si revisamos otro software que normalmente es incluso más conocido que Drupal, vamos a ver los release de Ubuntu. También vamos a ver que lo está manejando de esa manera, ¿no? De hecho, Ubuntu, por ejemplo, en estas distros normalmente está manejando lo que es el formato LTS. ¿Se dan cuenta? Miren, acá están los releases, ¿no? El 18, 22 y el 24, que ya lo han lanzado incluso acá. El 24 como tal, el 24 ya está en versión LTS, por cierto. Miren, todos están manejando. Este, por ejemplo, la anterior estaba en la 22.04.4, ¿no? En LTS. Acá tenemos estas todavía que están vigentes en la 18, la 18.04.6. Sigue manejando el formato XYZ. Entonces, cuando yo voy versionando esto, en la documentación, por ejemplo, de ustedes, en la parte inicial, debería estar las versiones que ustedes han estado manejando. Normalmente se maneja una tabla en la cual ustedes van colocando el detalle o la fecha con la versión correspondiente. Adelante. Con la versión correspondiente en la cual debería estar su software. Ustedes, por ejemplo, si yo les voy consultando, ¿cuántos cambios, por ejemplo, piensan generar en su base de datos? ¿Cuántas versiones de base de datos piensan lanzar hasta fin de año? Dos. No, yo por lo menos a él le calculo. A ustedes se les pide, miren, con las revisiones normalmente con los tutores, unas tres versiones de base de datos estables, ¿no? Porque siempre van cambiando una que otra cosa, pero estables. Normalmente llegan a ser y corresponden con la materia. La primera versión para un segundo bimestre, la segunda versión para el tercero y la última versión para la presentación final. Normalmente, porque me imagino que hasta ahora todavía no han presentado en base de datos la primera versión, ¿cierto? Para este segundo bimestre imagino que les van a pedir. Normalmente son tres versiones para el contexto de lo que es el instituto, ¿ya? Obviamente cuando ustedes ya elaboren otro proyecto fuera de acá o en otros lugares, posiblemente tengan muchos más cambios, posiblemente, ¿no? Pero normalmente como nosotros como tutores les tratamos de pedir tres versiones estables. Entonces, dado ese caso, por ejemplo, podrían ir manejando tanto de base de datos como de software la parte de sus versiones, ¿sí? Es un punto importante. Claro que acá tenemos el contexto de lo que es las versiones mayores, menores y las versiones de revisión. ¿Qué significa LTS? ¿Qué significa LTS? Maneja Ubuntu, ¿no? Manejan, ¿no? Ustedes Ubuntu, por lo menos en sistemas operativos, bueno, tal vez en trabajo también. ¿Pero qué es LTS? Hay algunos que no tienen LTS. Bueno, acá en este contexto sí. El 2310 ahí no tiene, ¿no? ¿Qué es LTS? Soporte a largo plazo. Soporte a largo plazo. Sí. Es lo que dice Google. Es lo que dice. Sí, soporte a largo plazo. Normalmente, miren, el contexto en el que les mostraba de versiones no tiene inmerso lo que es el LTS, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en este detalle de esta distro,
que está manejando como LTS, el detalle que si una versión que tienen acá con LTS les da la seguridad que este tiene soporte a largo plazo. Soporte a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que obviamente la versión que están sacando está totalmente estable, ¿no? Ahora, ¿por qué me refiero a LTS y a la estabilidad? Miren lo siguiente acá. Me imagino que algún rato han podido ver esto. Ya que estamos hablando de LTS y de lo que es el versionamiento en formato XYZ, me imagino que alguna vez han visto software en tipo alfa y beta, ¿cierto? ¿Qué representa para ustedes en todo caso alfa y beta? Ahí dice inestable. Miren, tanto alfa y beta, cuando están versiones alfa y beta son normalmente de prueba, ¿no? Los lanzan normalmente para que los devs o la gente que esté, digamos, probando el software lo vaya a testear, pero no les aseguran algo estable. Puede que tenga errores, puede que sigan con parches, puede que sigan con algunos detalles que tengan que corregir, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente si estamos hablando, por ejemplo, acá de usabilidad, lo mejor que ustedes podrían hacer, por ejemplo, es buscar, por ejemplo, acá el RC, ¿no? El candidato release, que como nos dice acá, es el último toque que tiene como tal para ser lanzado. En la versión alfa y beta, si ustedes quieren probar, es bajo su riesgo, ¿no? Normalmente es para pruebas, para ir viendo cómo está funcionando el software, posible lanzamiento como tal. Este RC, vamos a ver acá, creo que en sus versiones de Drupal lo tienen, miren, ahí está un alfa 1, se dan cuenta, una versión dev incluso que está manejando. Si vamos un poquito más abajo, creo que las versiones 9, 8 que existía de Drupal tenían la versión incluso alfa y beta, la 7.99, ahí está una, miren, 10.2.0 RC1, ¿no? El release, el candidato release que tiene, está en la 1, por ejemplo, acá. Esta no sé en qué fecha está, debería estar con fecha, vamos a revisar acá. Sí, acá están las fechas. El 10.26 lo ha lanzado el 1 de mayo del 2024, ¿se dan cuenta? Calientito, ¿no? Ya recién ha sido lanzada la versión estable del 10.26. La otra que estamos buscando, la DEP, por ejemplo, el 30 de abril, y esta otra DEP el 21 de febrero, por ejemplo. Una versión beta, miren, normalmente se lanzan los alfas, ¿no? Los alfas todavía es una prueba. Van los betas y luego podemos tener un RC. El beta ha sido lanzado el 21 de noviembre de 2023. No ha tardado demasiado, ¿no? De noviembre hasta mayo ya han tenido una versión estable, totalmente estable. Entonces, esta es la que están utilizando actualmente. ¿De acuerdo? Miren, esta es la forma en la que normalmente van generando lo que es versionamiento del software. Y esto es lo que yo les voy a ir pidiendo para lo que va a ser el versionamiento de ustedes. ¿De acuerdo? Obviamente tal vez no con la versión alfa y beta, ya podríamos obviar eso, pero sí van a manejar el formato XYZ, ¿sí? Esta es la que necesito que yo vaya manejando. En la primera versión que ustedes van a subir, ya les había dicho que tienen que estar con la versión 1.0.0, ¿sí? Porque en ese punto están subiendo prácticamente todo para poder iniciar un proyecto. Están lanzando algo que está con posiblemente alguna funcionalidad básica, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No alcanza. ¿Alguien más alto? ¿Alguien que quiera saltar hasta ahí? ¿Quién es el más alto del curso, chicos? A ver. Julio, ¿no? Julio, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Tampoco? Sí, saltar. Sí, saltar. Gracias, gracias.
Bien, si no hay dudas o consultas, vamos a ver otra opción que es en realidad el versionamiento por fecha. Este de acá es una alternativa a la anterior que les había mostrado, pero normalmente pasa, bueno, no es que una de las dos sea obligatoria, ¿no? Pero la anterior, por ejemplo, la que ustedes han visto del formato X, Y, Z, es la que se maneja bastante. A ver, esta, por ejemplo, de fecha pasa por lo siguiente. Miren acá, este es un ejemplo básico para poder utilizar. Dice acá, este formato se lo maneja de la siguiente manera. Considerando que están manejando también el versionamiento del formato X, Y, Z. Acá tengo el 15, donde es 15 del año 2015. 15 en este caso, 2015, ¿dónde estamos? El mes 3 y el tercer día, ¿no? En este caso 4 es el mes, acá, este es el día y este en este caso va a ser el año. Año, mes y día, ¿no? Sigue manejando un formato de X, Y, Z acá adelante, pero le adjuntan lo que es el tema de la fecha. ¿Esto para qué? Para que no tengamos que estar revisando nuestro release, por ejemplo, qué fecha se ha lanzado. Acá lo podemos adjuntar con un punto anexo, lo que va a ser el año, el mes y el día, ¿de acuerdo? Ese es un formato distinto o alterno al que se está manejando en el otro punto. Pero si van a ir revisando, por ejemplo, esto de fecha, son pocos los softwares, por ejemplo, que van manejando de esa manera. La mayoría lo va manejando en el anterior formato. Bien, ahora sí, vamos viendo un poco la parte del control de versiones. ¿Por qué es importante y por qué debo manejar? Como les decía, vamos manejando el punto de lo que se considera así versionamiento, porque necesitamos tener un control de todos los cambios que tengamos alrededor de lo que vayamos programando en el tema de software. Y necesitamos poder tener puntos importantes para que nosotros vayamos o bien versionando o bien gestionando lo que va a ser la implementación. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar como software, en este caso como versionador, lo que es Git. De hecho, Git es el más utilizado actualmente, pero este Git, bueno, ya lleva bastante tiempo, no sé, más de 10 años por lo menos, ¿no? Pero antes de este, por ejemplo, se manejaba lo que era Subversion. Subversion como tal sigue vigente, pero es muy poca cuota en el mercado que todavía se lo está utilizando. Hay algunas empresas que están trabajando. Por ejemplo, acá a nivel de, incluso Cocha, Digital Hardware, todavía está trabajando con Subversion, varios de sus equipos están. Cuestión de gustos, ¿no? Al final, pero Git es el más usado, ¿de acuerdo? Los conceptos no varían demasiado, pero de nuevo, con Git es la mayor parte de la gente que va desarrollando, va generando la parte de versionamiento. Este es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Listo? Ahora, hablando un poquito de lo que es Git, en función de lo que tenemos acá, ha sido diseñado por Linus Torvalds. ¿Si les suena ese nombre? ¿Sí, no? Sí. ¿Quién no sabe? Tienen que googlearlo, chicos. Googleenlo. Linus Torvalds es el que ha desarrollado justamente este control de versiones porque suponía en este caso, pensaba que los anteriores versionadores que estaban ya de paga y tenían algunas limitaciones no correspondían a lo que quería hacer como tal para la parte de su trabajo. Por lo tanto, ha diseñado su propio software para control de versiones. ¿Se dan cuenta? Es como que no tienes algo y lo desarrollas para ti mismo, ¿no? Y resulta que se genera algo tan poderoso que después lo lanza al mercado. Y hasta ahora, hasta la actualidad, se sigue utilizando. Esa clase de genialidad son únicas, ¿no? Pero bien, pasando a ese contexto de quién o cómo lo ha creado, vamos viendo un poquito de lo que va a ser este tema antes de pasar al modelo de almacenamiento que tiene. La página oficial para que ustedes vayan descargando ya para la siguiente clase, porque la siguiente clase vamos a empezar a trabajar ya con Git, es esta de acá, ¿de acuerdo? Esa es la página oficial en la cual tienen que poder descargar ustedes. Lo bueno de Git es que trabaja para Windows, trabaja para Linux, trabaja también en Mac, funciona bastante bien. Entonces no va a haber ningún problema para el sistema operativo con el cual ustedes estén trabajando. ¿Listo? De hecho, trabaja mucho mejor en Linux, ¿no? Trabaja muchísimo mejor. Pero todo lo vamos a manejar desde la línea de comandos, o sea que no va a haber tampoco inconveniente en la parte de lo que vayan a aprender en Windows.
necesito que este lo descarguen. Miren, este está en la versión 2.45.0, justamente manejando el formato XYZ, ¿no? Está en esa versión, ¿de acuerdo? Bien, vamos explicando un poco este contexto para que vayamos ya a la siguiente clase instalando. Miren, cuando les hablo, por ejemplo, de lo siguiente, estamos hablando de este punto. A ver, vamos a, si no levantamos nuestra pantalla, vamos a optar por algún otro, ¿ya? Acá dibujemos algo. Miren lo siguiente en este caso. Vamos a colocar algo así. Cuando hablamos de software, lo que normalmente ustedes hacen, bueno, para los que no están manejando sobre todo versionamiento, absolutamente todo se rige en una línea, ¿no? Todo su software parte así, una sola línea. Todo lo van trabajando de esa manera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, acá de lo que es Git como tal, hablamos que no solamente es una línea de trabajo, tenemos varias líneas como tal paralelas sobre la cual vamos trabajando, las cuales se conocen como ramas, que es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de estas ramas y en la rama principal que se están, vamos a ir generando todo lo que son los puntos. Miren, estos puntos de acá, lo voy a poner a este punto acá. Estos puntos rojos para nosotros son los puntos importantes, donde lo que normalmente vamos a hacer es guardar una versión con los cambios que haya hecho, haya trabajado. Y no solamente esta rama principal tiene sus cambios, las ramas anexas también las tienen. Pero ¿qué ocurre normalmente acá cuando yo voy guardando estos cambios? Voy a guardar cambios que para mí son importantes porque así lo considero necesario, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo normalmente voy gestionando estos cambios? Pues el modo de almacenamiento en Git funciona más o menos en este sentido. Miren acá, para la parte exactamente lo que vamos a tener en versiones, tenemos desde una versión 1 hasta una versión 5, por ejemplo acá, en la parte de software. Consideren para ustedes que el ABC es su módulo de usuarios, módulo de productos y módulo de clientes. De manera genérica. Lo estamos colocando como módulo A, módulo B y módulo C. ¿Sí? Considerando que estamos trabajando paralelamente los tres módulos. En la primera versión que vamos a ir generando, que se supone que es este bimestre, que me imagino que ya estará empezando con su desarrollo, vamos a tener estos tres módulos incorporados inicialmente. Para una versión 2, vamos a tener el trabajo posiblemente con la versión en este módulo y en este de acá, y en el AB posiblemente no hagamos nada, ¿no? En una versión 3 vamos a tener cambios en este módulo y en estas otras dos posiblemente nada, o tal vez nada. En la versión 4 lo mismo. ¿Se dan cuenta? En cada versión que yo vaya generando o vaya modificando, puedo hacer cambios en todos los módulos o en todo lo que es mi código, o puedo hacer cambios por partes, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Introduzco, por ejemplo, una nueva funcionalidad, una nueva función, incorporo, por ejemplo, algún otro código como tal para algún módulo y solamente voy a cambiar esas versiones. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que lo que hace, por ejemplo, Git, hace un rastreo de todos los cambios que ustedes tengan y alrededor de las versiones que vayan teniendo, el rastreo les va a permitir a ustedes saber exactamente qué es lo que han modificado, ¿sí? En cada versión. Entonces, solamente se actualiza lo que vendría a ser los cambios que ustedes hagan y no todo el software, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Nos permite a nosotros mantener los cambios no de toda la carpeta como tal, sino de las líneas como tal que ustedes hayan cambiado alrededor del tiempo. Aparte de eso, tenemos los tres estados. Manejan tres estados acá en la parte de Git, en la cual normalmente ustedes están, me imagino acá, en este punto, si es que ya están empezando su software, están con su directorio de trabajo, ¿cierto?
Tienen una carpeta en la cual están trabajando de manera local. Este es el directorio que tenemos de trabajo. Me refiero a local porque la mayoría lo está trabajando en su laptop directamente y tienen su carpeta ahí de trabajo, ¿cierto? Ya sea un proyecto web, sea un proyecto móvil, sea algún otro tipo de proyecto, estamos en este punto. Estos otros dos puntos pasan por lo siguiente. Nos dicen que acá, del directorio de trabajo que tenemos actualmente, pasamos a un área de preparación, un área de espera también le llaman algunos, de preparación como tal. El área de preparación como tal viene a qué? Viene justamente a cubrir el punto en el cual indicamos nosotros, de este punto verde de acá, que está acá en la parte izquierda, digo que algunos archivos, porque no son todos, pueden ser todos también, van a pasar a esta área de preparación. ¿Para qué? Para que después yo pueda versionarlos, pueda decir, estos quiero que pasen a una versión y me guardes un punto acá importante para que yo sepa que estos archivos que están en preparación puedan ser guardados. ¿Dónde están guardados? Acá, en el repositorio de Git. ¿Pero qué es este repositorio de Git? El repositorio de Git como tal llega a ser una estructura que se instala, bueno, al momento de que ustedes instalan y inician el proyecto, es un repositorio que normalmente guarda absolutamente todos los cambios que ustedes hagan, ¿ya? Lo vamos a ver eso en la parte obviamente práctica, no se preocupen. Pero acá van a tener todo el histórico de lo que se vaya haciendo. Por lo tanto, si pasamos de acá con los archivos que tenga acá, automáticamente los archivos que ustedes vayan a colocarlos a ese punto o los vayan a poder almacenar en lo que se conoce como un commit, van a poder ustedes tener rastreo de todos los cambios absolutamente alrededor del tiempo en el tema de proyectos. Estos son los tres estados que maneja. Y miren, el diagrama de flujo que tiene acá justamente son los archivos que van pasando acá al área de preparación. Se genera un commit del área de preparación acá para que se puedan ser rastreados. Y una vez que hago eso, este va a hacer un checkout del proyecto. Cada vez va a ir revisando todos los cambios que ustedes tengan. No importa que sea un punto y coma. Automáticamente, un punto y coma representa un cambio para que después este le haga un seguimiento respectivo. ¿De acuerdo? Esos son los tres estados que vamos manejando. Bien, en tema de flujo de trabajo, como les decía, todo pasa por las modificaciones y demás que vayamos teniendo nosotros alrededor del tiempo. Esto lo vamos a ver un poco más en la parte, en la parte práctica, ¿ya? Pero para eso necesitamos descargar, ¿no? Necesitamos descargar lo que va a ser nuestro Git y procedemos a instalar. Como les decía, la página oficial es esta. Necesito que la descarguen y la instalemos. De hecho, ustedes deberían tener en el proceso de instalación, debería salirles acá algo como este. Bueno, por lo menos nosotros vamos a trabajar con este de acá, que es el Git Bash. ¿De acuerdo? Esta va a ser nuestra línea de terminal en la cual vamos a ir trabajando. Existen varias formas para poder trabajar lo que es versionamiento. Con Git sí. Incluso el propio Git como tal les provee una herramienta que es de modo gráfico, ¿ya? A este existen varios, ¿no? Por ejemplo, el mismo Visual Code les provee extensiones para poder trabajar con lo que es versionamiento. Existe otro, por ejemplo, que me tocó trabajar alguna vez con este, que es el Git Kraken. Igual, modo gráfico. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, suelo acostumbrarme a trabajar con este. No me causa ningún... En realidad me resulta mucho más práctico hacerlo acá que estar haciéndolo de modo gráfico. Pero vamos a ver algunas opciones en modo gráfico y ustedes van comparando qué más o menos les resulta práctico, ¿no? Porque al final de cuentas, la idea es que ustedes puedan versionar su proyecto. Todo lo que vamos a hacer, por ejemplo, a partir de este segundo bimestre, lo vamos a revisar en el segundo, tercero y cuarto bimestre. O sea, parte de su nota va a estar en el versionamiento de su software. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ustedes están implementando como proyecto tiene que estar versionado. Y eso es como un 30% de su nota aproximadamente de cada bimestre. ¿De acuerdo? Se va a revisar igual por unos 30 o un poco más de puntajes. Entonces, de hecho, tenemos que empezar ya a programar y empezando a programar lo que va a ser su
su software tenemos que empezar a incorporar también lo que va a ser el versionamiento, ¿de acuerdo? Y justamente ahí surge la pregunta: ¿cómo van con el tema de sus tutores, por ejemplo, en este caso? ¿No hay nombramiento aún? ¿Les han comunicado? Están veremos. Ya. ¿Cómo van con la parte de implementación de sus proyectos? ¿Ya han iniciado? ¿Ya están con base de datos? Por lo menos la parte inicial. ¿Están implementando la parte de lo que es interfaz gráfica? ¿Cómo van con eso? Si hablamos del porcentaje de su proyecto, ¿en qué porcentaje va? La idea es, pero es uno, ¿no? ¿Quiénes van en cero? En cero, así como cae. Levanten la mano, chicos, a ver sin miedo. Quiero ir viendo. ¿Cuántos están en cero? Uno para allá. ¿Quién más? ¿Los demás han avanzado algo por lo menos? Sí. Ya, a ver, todo esto de la implementación, la parte de gestión de software, está relacionado justamente a que ustedes puedan cubrir fechas. Miren, nos han pasado un calendario académico en el cual supuestamente las defensas van a ser los primeros días de diciembre. No sé por qué nos ha pasado de esa manera, perdón, los últimos días de noviembre, ¿no? Pero el problema es que normalmente a ustedes se les iba dando un plazo hasta los primeros días de noviembre como tal, y ya tenían las defensas, pongan como el 15 más o menos, aproximadamente. No sé si eso se va a modificar, si ha habido algún error, no sé la verdad, pero estamos considerando que ustedes deberían tener implementado todo para fines de octubre, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, considerando esos plazos, estoy imaginando que ustedes el segundo bimestre ya le van a dar un inicio, pero constante a su implementación, ¿no? Esperemos que sí, porque no creo que esperen a vacaciones de mediados de año para empezar, ¿cierto? Bien, de todas maneras, miren, el consejo que yo les puedo dar para la parte del proyecto, ojalá les den ya sus tribunales, bueno, perdón, sus tutores, más que los tribunales son al final, los tutores, para que ustedes vayan consolidando la idea que tienen con sus tutores, ¿de acuerdo? Se supone que el primer filtro que tienen ustedes como proyecto deberían ser sus tutores. El tutor debería darles el visto bueno para que ustedes puedan proseguir. He visto varias ideas, ¿no? Ustedes que han presentado, varios de ustedes creo que han cambiado incluso proyecto, muchos de ustedes ya están implementando, pero la idea es que el tutor les pueda dar el visto bueno para que puedan continuar. ¿Por qué razón? Porque el tutor tiene que dar el aval al final de año e indicar que todo está ok, y ustedes pasan recién a los tribunales, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente, si algo está mal por ahí, el tutor también es el que se le va molestando, ¿no? Por eso les digo, si bien no están empezando aún a implementar, ya cuando tengan, tal vez esta semana que les vayan a ya dar las listas de tutores, vayan ya revisando con sus tutores, vayan molestándolos un poquito, aunque si no me equivoco, la siguiente semana, que es el 13, entonces es el 13, ¿no? ¿Sí? ¿Muy bien? No me equivoco, es el lunes o el martes. El lunes va a existir la primera revisión, como les digo, pero tendrían que otorgarles ya los tutores esta semana. De lo contrario, ¿qué van a hacer? Se van a enterar recién el lunes quién es el tutor, ¿no? Pero bien, ojalá les pasen ya los tutores. No sé si ya han terminado. No, chicos, no tengo nada. Por eso les consultaba a ustedes. Les consultaba a ustedes, ¿no? Porque de otra forma estamos complicados para el 13. Yo tengo esta fecha en calendario académico para revisión. En teoría, el lunes solo vamos a revisar como primera revisión de proyectos, lo vamos a lanzar. Pero que les confirmen esta fecha. El docente de taller, él es el encargado de manejar el space, ¿ya? De todas maneras, como les digo, la primera revisión que tengan el tutor, definan bien todo lo que tengan que hacer. Y en función a eso, van a empezar a implementar, y en función a eso yo necesito revisar.
¿Qué quiere decir? A ver, se supone que el segundo bimestre va a terminar a fines de junio, ¿no? Hasta fines de junio tienen que tener implementación, ¿no? No pueden no avanzar. Lamentablemente en anteriores años me decían, no, es que no ha avanzado nada, seguimos en el avance de materia, seguimos en los exámenes y demás. Y dejaban y postergaban bastante la parte de su implementación. Para este año se les va a exigir bastante, antes de que se vayan a vacaciones, por lo menos un avance importante de su proyecto. Deberían tener un avance importante. Y eso tiene que estar acá, ¿ya? Tiene que estar versionado. Eso sí lo vamos a revisar. Porque me tocó revisar el anterior año algunas versiones en la que habían hecho, por ejemplo, solo su login, por ejemplo, nada más. Y eso se dan cuenta, o sea, es cuánto el porcentaje del proyecto. ¿10%? Sí, ¿no? Más o menos. Antes de que se vayan a vacaciones, yo espero ver por lo menos un 30% de su proyecto. Mínimamente, un 30%. En vacaciones van a aprovechar, me imagino, también implementar, pero un 30%. ¿Ya? Bien, miren, mañana tenemos el consejo de carrera. Igual, me imagino que nos van a confirmar hoy día, pero mañana a primera hora está determinado el consejo, o sea que no vamos a pasar clases con ustedes. Nos estaríamos viendo el día martes, pero yo necesito que ya traigan descargado esto, para que veamos si hacen las pruebas. ¿Listo? Esos chicos, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Antes de vacaciones? No, claro, pero más. Un módulo usuarios y otro módulo. Dos módulos por lo menos deberían tener. Dos módulos. ¿En tu parte?